Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles charlamos en este living de lo que nos pasa a los argentinos, ya que estamos viviendo en estas últimas horas y después del Cuaderno Gate una situación histórica probablemente, una justicia que está reaccionando y no sabemos hasta dónde, una parte de la política que está reaccionando diciendo que la justicia era la que iba a determinar y cuando la justicia determina no quieren que determine, o dicen que es una justicia que no sirve, que viene viciada, la misma justicia que dejaron ellos, y por otro lado una parte que está gobernando y no sabe para dónde va, y que nos dice a los economistas y a algunos periodistas que no seamos agoreros porque la gente está angustiada. La gente está angustiada por culpa de ellos, no por culpa nuestra. La gente está angustiada porque no sabe hasta dónde vamos y cómo vamos. El dólar se disloca, las LEVAC se dislocan, el efecto Turquía, en su momento tuvimos el efecto de México, ese efecto caipiriña, hoy estamos hablando de Turquía, y Argentina que navega en ese mar de deuda con un déficit que no es insostenible a lo largo de los tiempos. Lo hemos hablado en este programa durante mucho tiempo. Por otro lado, vamos a estar hablando con la justicia de lo que pasa dentro de esta mar, por un lado, de arrepentidos, de presos y de prófugos. Sabemos los hechos, analizamos los hechos, vemos que la justicia sigue analizando hechos con allanamientos demasiado non santos, pero que si leemos el fondo de la cuestión son extraños, casas totalmente vacías, con dueños que lamentablemente estaban conectados y que siguen nombrados porque siguen hablando los choferes. Hoy hay otro chofer que está funcionando a nivel de denunciar a Olazagasti. Estamos diciendo que el Lavallato prácticamente se queda corto con esto, porque no dejamos de salpicar a nadie. Los principales fueron los empresarios que, como estaban tan sucios y tienen miedo de estar presos, empezaron a cantar como si fuera la verbena de la paloma. Y por otro lado, los políticos se quedaban quietitos dentro de Marcos Paz o Ezeiza, pensando que mientras ninguno cantara, las rutas no se iban a demostrar. Hoy tenemos un problemón con respecto a todos los hechos que fueron manejados dentro de esos cuadernos, que ya no son importantes, porque lo importante son los hechos. Y por otro lado tenemos a un ex juez federal que todos conocemos, que sabemos que salía sorteado en todas las causas importantes, y que por otro lado nos dijo primero a los periodistas que le iba a pegar con un bastón. Y después a Babi Echecopar por radio se puso a llorar diciéndole que al juez Bonadío lo pasara a buscar por la casa porque lo iban a matar. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? ¿Estaba dentro de las coimas? ¿No estaba dentro de las coimas? ¿Qué pasó? En todo este mare magnum de cosas que hablamos y que llevamos una semana y pico nada más, hubo una condena a un ex vicepresidente de la Argentina. Un ex vicepresidente que no tiene una causa, tiene varias. Un ex vicepresidente que se quiso quedar con la casa de hacer moneda, con la anuencia, y eso sí me preocupa que no lo veo desfilar, de Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray participó en todos los elencos de todos los teatros de la calle Corrientes. Era un ser necesario para poder hacer todo esto. Mientras la FIP miraba para otro lado, todos podían realizar lo que estaban realizando. Facturas truchas, devoluciones, no pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles, no pagar las cargas sociales. Todas esas trapisondas que hicieron a lo largo de estos tiempos y que son cómplices políticos y empresarios, y por qué no sindicalistas también, porque también se callaban la boca. Todo era un gran círculo de aplaudidores que se callaban absolutamente todos la boca.
Y hoy, ante la caída del muro de Berlín, empezamos a contar cómo era la historia. Y hoy el juez, un juez que está, cada uno que va a declarar, lo quiere sacar del medio, tanto así al juez como al fiscal. Vemos que está navegando en algo que es difícil, no es el juez Moro, es el juez Moradío, pero está en una situación social muy apremiada en que haga justicia. Necesariamente tiene que hacer justicia. Vamos a estar hablando en este programa, por supuesto, de lo que siempre venimos pregonando desde principio de año. El problema del país se basa en la educación y en la justicia. Estamos aclarando algo de justicia y lo que está pasando en los tribunales de Comodoro Pi y que pensamos que tiene que pasar en los tribunales de todas las provincias. Y por otro lado, estamos también hablando de educación. Pero en el medio vamos a estar hablando de algunas otras cosas más. Por supuesto, ¿quién nos viene a visitar hoy? Félix Lonigro, abogado constitucionalista, Romina del Pla, Suteba, La Matanza, el doctor Peña, que va a tener una anécdota con el ex juez Ollarvide, Daniel Santoro y su libro Señor Juez, y por supuesto, después de vernos en televisión, tiene todas las redes sociales para a partir del jueves en Facebook, en Twitter, en Instagram, estar viéndonos para que pueda seguir deleitándose de este programa. Señor director, ¿podríamos tener una charla con Osvaldo Cantoro, abogado del ex juez Norberto Ollarvide? Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Veo en el diario de hoy, por ejemplo, que uno de los imputados del cuaderno pedirá pericia psiquiátrica a Norberto Ollarvide. ¿Cómo lo tomó a usted el pedido del doctor Montanaro? La verdad que puede pedirla. Veremos si su señoría le hace lugar a ese pedido. Posiblemente entienda el colega que con eso puede llegar a lograr algo. No sé, sinceramente... me enteré porque tampoco lo escuché por un colega suyo que ha dicho en el aire que algún improperio contra mi cliente. Bueno, sí. Él sabrá lo que se hará cargo de lo que dice y hace, ¿no? ¿Qué pasaría con el juez Ollarvide en el caso de las causas que van a pedir que sean írritas? Mire, que yo sepa, el pedido iba a ser centralizado en una causa, que es la de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Sí. No sé si habrá otras, pero bueno, si hay mérito para eso y quien el juzgador de esa contingencia entienda que puede darse el caso, bueno, se hará. El doctor Ollarvide no tiene ningún tipo de inconveniente con ese tipo de cosas, no, porque ahora, ¿qué pasa? Tendrá que ver el juzgador si hay mérito con la denuncia que hizo el doctor Ollarvide, si hay como para que esa causa pueda ser reabierta por cosas juzgadas irritas. ¿Se entiende que juzgó irritamente? Por supuesto que sí. Y con respecto a las declaraciones con esa reunión con, bueno, justamente el que hoy está diciendo su abogado Javier Fernández y el integrante de la CIDE, y esa apretada a apurar la causa que nos huele a, no solo apretada a terminar la causa, sino apretada a cómo juzgar. ¿Cómo usted calcula que puede terminar esto? Usted bueno, lo que pasa... para calcular primero habría que, si usted me permite, Raúl, sí, una pequeñísima corrección. Porque usted utiliza el término apretar cuando el doctor Ollarvide, en el marco de una indagatoria, dijo apurar. Y después, en esa reunión, justamente lo que se le pidió es celeridad. Entonces, pese a que no sé, podría llegar a entenderse que una apurada es una apretada, en este caso no es tal cosa. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? Mire, no sé, eso lo va a tener que decidir el señor fiscal y el señor juez que entienda esa denuncia. Tengo entendido que el día jueves el doctor Stornelli la envió a la Cámara para sortearla,
y bueno, eso va a tener un juez competente, un fiscal que entienda en la causa, y ellos verán si hay mérito como para seguir la causa adelante, y en su caso que habilite a la aplicación de la cosa juzgada de Rita con referencia a la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, ¿no? El ex juez Ollarvide pidió al juez Bonadío que quería ampliar su declaración. ¿Algo de eso va a pasar o ya está decidido que no? No, en realidad, claro, lo que pasa es que el doctor Ollarvide, cuando pide ampliar la declaración, o sea, con buen criterio, el doctor Stornelli dice, bueno, pero esta ampliación se aleja del objeto procesal de la causa conocida como la causa de los cuadernos. Justamente por ese motivo, es que hace una declaración aparte que es a modo de denuncia, ¿sí? Correcto. O sea, denuncia, cuenta lo que pasó. ¿Por qué cuenta lo que pasó? Porque el doctor Stornelli, cuando lee la declaración indagatoria y ve que el doctor Ollarvide dice me apuraron, se puede dar lugar a entender lo mismo que entendía usted con la apretada. Por eso le digo que las dos palabras no es lo mismo en este caso. Entonces le dijo, bueno, venga y cuénteme. Y él va y cuenta lo que pasó. En cuanto a que el abogado del señor Javier Fernández quiera pedir una pericia psiquiátrica al doctor Ollarvide, en primer lugar, todos los imputados en su momento van a tener que hacerla porque el código así lo ordena. Pero independientemente de eso, si el motivo es algo particular, tendrá que fundarlo y veremos si el juez Bonadío le hace lugar o no le hace lugar. O usted imagínese si cada imputado que tiene una causa le va a andar pidiendo una pericia psiquiátrica a cada uno que tenga algún interés contrapuesto en la causa. En esta causa son, si mal no recuerdo, 30 y pico de personas imputadas. Así posiblemente vaya a haber más. Usted imagínese si hay fuego cruzado entre todas ellas y hay intereses contrapuestos y cada uno le pide una pericia psiquiátrica al otro. Aparte de ser nunca terminar, no creo que eso pueda ser posible. Pero bueno, el colega sabrá lo que pide. Gracias, doctor Cantoro, por habernos atendido y esperamos cómo se va a desarrollar todo esto en la justicia y próximamente seguiremos hablando con usted. Pero cuando gusten, a su entera disposición. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, para ustedes un comienzo de programa bastante pesadito, así que vamos a los auspiciantes de este programa y de lleno vamos a venir con los invitados hablando de esto y mucho más. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Bueno, primer bloque del programa, después de esta charla con el doctor Cantoro, estamos con Romina del Pla, gracias por estar en Economía Ahora, secretaria general de SUTEBA La Matanza, una urbe complicada y con problemas complicados con respecto no solo a la educación, sino a la forma de edilicia que tienen los edificios y las escuelas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mirá, ¿Y por qué explota ahora? Mira, explota, pero en realidad viene siendo una situación permanente que nosotros estamos denunciando hace mucho tiempo. En este momento en La Matanza hay alrededor de 100 escuelas con las clases suspendidas por los problemas edilicios, que es lo que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. El tema es que, obviamente, este crimen social que ha sido la muerte de Sandra y de Rubén, Sí. porque ha sido un final anunciado, ¿no? Que por supuesto no se le puede achacar al gasista, que hay responsabilidades políticas, administrativas muy claras en Sanchezini, en María Eugenia Vidal, y para arriba podemos seguir con Finocchiaro, con Macri y demás, pero obviamente después de este crimen social ya en todas las escuelas la mirada es otra, ya no se trata de tapar la situación de infraestructura que está dañada, sino que ahora se pone de relieve, porque ahora todo el mundo se da cuenta que esto puede causar muertes. Y sin ir más lejos, el día lunes, en la escuela 516 de La Plata, de Tolosa, se electrocutó un docente, que por suerte está fuera de peligro, pero sufrió esa situación. Y ayer, martes, en la escuela secundaria 6 de Vicente López, hubo también una situación con una caldera que terminó con 6 alumnos en observación, O sea, como una catarata por de los gases que terminaron inhalando. Entonces, efectivamente, estamos frente a una emergencia edilicia en la provincia de Buenos Aires, y esto que hace rato venimos reclamando y venimos denunciando, la provincia, empezando por la gobernadora Vidal, no se quieren hacer cargo. Entonces, esto es lo que estamos poniendo de relieve con nuestras movilizaciones y con esta suspensión de clases a partir de las asambleas que se están haciendo con los padres, con los docentes, con los auxiliares, viendo si la situación es de riesgo. Estamos planteando que se paralicen las clases hasta que vengan los profesionales que se tienen que hacer cargo desde el punto de vista de la infraestructura escolar y ellos firmar que efectivamente esta es la situación. Pero usted mire que el tema de acusar al último eslabón de la cadena, como es el gasista, está llevando a que prácticamente ningún gasista matriculado quiera trabajar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Es una situación, ¿cómo lo va a resolver el gobierno de la provincia? Esto es muy grave. Ustedes de SUTEBA fundamentalmente aparecen con la gran lucha por salarios, que si bien es cierto que son bajos y hay bajos en todo el país, pero no escuchaba este tipo de lucha con respecto a las escuelas que están en tan mal estado, ni yo lo conocía tampoco. Bueno, nosotros lo venimos denunciando, mire, incluso en La Matanza, que es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, para nosotros es un tema recurrente. En general los medios locales lo tienen claro porque saben que nosotros permanentemente estamos detrás de este tema, y a tal punto que hemos reclamado y hemos tenido incluso reuniones con funcionarios de todos los niveles, de nivel provincial, de lo que era en su momento la web, de la DPI. Ahora, este gobierno es así, por ahí en un momento se reúne, toma algunos compromisos, después no cumple absolutamente nada hasta este cuadro extremo, que por supuesto no es nuevo, ¿eh? También bajo la gobernación de Scioli hubo 6 años que no se puso un peso en infraestructura, pero bueno, este gobierno ya lleva 3, entonces ya no puede echarle la culpa al gobierno anterior, y se tiene que hacer responsable, de ¿no? quién es el responsable o de culpas o no, sino en la situación que está el país. Totalmente. O sea, a la larga, el 30% de pobres, la escuela estructuralmente mal como está, no es consecuencia ni de uno ni de otro, sino es de todos. De todos los gobiernos, uno tras otro. Y por eso nosotros siempre tenemos un reclamo integral. Cuando reclamamos presupuesto educativo y ponemos de relieve que hay un ajuste, y lo veníamos denunciando, que había un ajuste sobre el presupuesto educativo, bueno, esta es la consecuencia. Cuando venimos diciendo que no se están ejecutando las partidas y la porción del presupuesto que tiene que ir a infraestructura escolar, tanto a nivel de la provincia como a nivel nacional,
Es esta la consecuencia. Y cuando en diciembre, el 29 de diciembre del año 2017, la gobernadora Vidal disolvió la UEP, la Unidad Ejecutora Provincial, que era el organismo de la provincia de Buenos Aires a partir del cual se hacía lo poquito que se hacía de infraestructura escolar, se hacía a partir de ese organismo. Lo disolvió, despidió 200 trabajadores que estuvieron en una larga lucha todo el mes de enero y parte de febrero. Se logró la reincorporación de algunos, pero ese organismo se disolvió. ¿Y con qué lo funcionaron? Con la DPI, la Dirección Provincial de Infraestructura, que era un organismo fantasma, porque bajo la gobernación de Scioli y todo este periodo de la gobernación de María Eugenia Vidal, era el organismo que se tenían que encargar, pero no hacía nada. ¿Y sabe cómo está la DPI desde diciembre? Que nosotros denunciamos que iba a pasar esto que pasó. ¿Sabe qué pasó con la DPI? Está acéfala hace varios meses, porque el director de la DPI, ¿sabe quién es? Mateo Nicholson, un funcionario al cual suspendieron preventivamente luego de conocerse un audio donde reclamaba que le dibujaran los presupuestos de las cocinas porque tenía que ir a una reunión con la gobernadora. Ese era el director de esta dependencia. Está acéfala. Mateo Nicholson está suspendido, no se sabe qué estará haciendo, y no ha sido ni castigado por esa atrocidad de dibujar los presupuestos ni por la inoperancia, porque claramente todo esto demuestra cuál es la situación de la infraestructura escolar. Claro, pero esa dependencia no existe. Es un fantasma. Y es la que se tendría que cargar. Por eso nosotros decimos que Vidal es responsable, que en realidad tiene que haber un juicio político a Vidal, que Sanchezini, que es el director general de Cultura y Educación, ya tendría que haber renunciado, ya se tendría que haber ido, porque es el responsable directo de este crimen social, de este asesinato. Esto no es una casualidad, venían advirtiéndolo. Y además no se pueden liberar de las culpas porque el Consejo Escolar de Moreno estaba intervenido. ¿Por qué los paros docentes cada vez son más largos? Por esto que estás hablando vos, que se mezcla con el salario, que se mezcla con la ejecución de presupuesto, que se mezcla con el nombramiento o no de docentes, ¿con todo eso se mezcla? Bueno, las problemáticas son integrales, son muy, digamos, muy abarcativas, lamentablemente. Pero lo que tenemos sobre todo es que no hay respuesta. Usted fíjese, estamos en la paritaria más larga de la historia, estamos en agosto, y la gobernadora sigue sin citar a la paritaria, cita cuando tiene ganas, solamente para hacer un monólogo. Una paritaria es un debate entre la patronal y los representantes de los trabajadores. Esto no es ningún diálogo, es un monólogo. Vienen los representantes del gobierno, dicen 15% por todo el año. Ya vamos superando largamente el 35%, al paso que vamos con la devaluación incluso de estos últimos días. Sí, yo creo que 15%. Yo creo que ya ni sabemos. Decíamos que eso era inaceptable porque era un salario a la baja, dicho y hecho. Aparecen unos meses más tarde, se tomaron meses, 10% por un semestre, pero nos están cargando, nos están tomando el pelo y no convocan, no tienen ningún ánimo de resolver el problema. Lo único que quieren es seguir enchufándole la responsabilidad de lo que funciona mal en educación a los docentes. Pero con esta situación ya han fracasado porque la población entendió que los verdaderos responsables del vaciamiento de la escuela pública son los que gobiernan. Y por eso estamos junto a la comunidad reclamando las partidas presupuestarias de emergencia para resolver la situación de la infraestructura. Estamos junto a la comunidad reclamando que las escuelas deben ser lugares donde enviar a los hijos de cada uno de nosotros en condiciones de tranquilidad, ¿no? Porque uno no puede tener la situación de que resulta manda al hijo y vuelve, no se sabe si como resulta un escape de gas, de que se cae un techo o de que el agua está contaminada en condiciones, digamos, en condiciones que no son las que corresponden, ¿no? Y en un minuto, la multa que le pone a Suteba, ¿cómo termina? Bueno, la multa que le puso a Suteba es, por supuesto, que un ataque a las organizaciones sindicales es una ilegalidad total, la debe retirar de inmediato y dejar de atacar a las organizaciones sindicales, y usándolas como chivo expiatorio de todo lo que está mal. La gobernadora tiene que dedicarse a gobernar de acuerdo a lo que está pasando. Y en ese punto creo que lo que tiene que hacer es retirarla de inmediato y dejarse de amenazar y cumplir ella con la paritaria que no cumple porque no está convocando en tiempo y forma. Gracias, Romina, por venir de Economía Ahora. Y bueno, realmente es un tema muy sensible a la sociedad, muy, muy sensible a la sociedad. Y creo que ahora mucho más porque estamos jugando vidas de por medio, ¿no? Vidas totalmente. Que de casualidad no fueron de los chicos, solamente de casualidad. Totalmente. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Hacemos apenas una pausa cortita y venimos a hablar de Constitución. Oeste PAC. Desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención.
Desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y estábamos hablando con el doctor Lonigro de lo que está pasando en el país, ¿no? Es una situación que creo que es bisagra, por lo menos para mí, y espero que esta fe que tengo no se me destruya como pasó con tantos gobiernos a lo largo de los tiempos, en que decían que iban a hacer A y después no hicieron ni B, ni C, ni D, no hicieron nada. Hoy estamos en una situación bastante complicada como país, económicamente, pero creo que estamos en una situación bastante buena, y eso se lo dejo a usted que es un especialista, con respecto a la justicia. Sí, el otro día me preguntaban en un medio si yo era optimista, ¿no? Y el tema es optimista ¿en qué? En que se haga justicia y en que se descubra. Ni más ni menos. La verdad, si es que todo esto efectivamente ocurrió, que es lo que supone el medio de la sociedad, ¿no es cierto? Acá empieza a asomar la punta de un iceberg. Creo que en esta oportunidad está todo dado, es decir, primero, hay un contexto probatorio y de confesiones que es casi histórico en la Argentina. Creo que ese es el gran cambio. Es que justamente cuando yo escucho decir a los kirchneristas que esto es una gran persecución, sí. La verdad es que, bueno, a ver, entiendo a los abogados defensores, el caso de Dalbón, por ejemplo, decir que es inocente, que es una mujer íntegra y demás, porque es su tarea, él es defensor. Y gracias a Dios que existe la defensa en juicio como valor que va a la par del valor justicia, ¿no? Fíjese que la Constitución Nacional crea un poder judicial para hacer justicia y crea un ministerio público que tiene dos áreas, una de ellas son los fiscales y otra son los defensores. Y los defensores tienen que hacer valer, y si usted no quiere ser defendido por ningún abogado, le pone un defensor oficial con los recursos públicos. O sea, evidentemente el valor justicia es importante. Lo que dicen los abogados defensores es casi porque están haciendo su trabajo y yo los entiendo, ¿no? Ahora, decir que esto es una persecución realmente causa gracia, porque primero que si se trata de una persecución judicial, bienvenida sea. O sea, uno quiere que la justicia persiga a los delincuentes o a los presuntos delincuentes y eventualmente los capture, los haga cumplir las penas que se les imponen. Si se habla de captura judicial, me encanta que hubiera, si se habla de persecución judicial, me encanta que así fuera, uno quiere que se persiga a los delincuentes. Ahora, si lo que quieren decir es persecución política, entonces primero deberían expresarlo como corresponde. Y segundo, acá me parece que olvidan que en todo este contexto de confesiones y arrepentidos, hay también integrantes y exfuncionarios del gobierno acá. O sea, si hablamos de la Sagasti, hablamos de Uberti, no estamos hablando de ni siquiera de empresarios, estamos hablando de dirigentes o funcionarios de ese gobierno en el que se generó esa gran matriz de corruptela. Sí. Por lo tanto, cuando se dice que es una persecución, entonces se están imaginando que este gobierno ha comprado cuadernos Gloria, los ha escrito, ha comprado choferes, ha comprado políticos, y también ha comprado funcionarios del mismo gobierno al cual se está acusando, de manera tal que... Para que declararan. Y en contra, de todos. De ellos mismos y, por supuesto, de sus superiores. Con lo cual todo esto de la persecución no es sino un manotazo de ahogado. Sí, yo creo que inclusive el kirchnerismo está virando ya, porque ya no puede decir que es una persecución política o jurídica de ningún tipo, entonces ahora vienen con lo distinto. Antes era que lo que la justicia determine, ellos lo van a acatar.
Claro. Ahora dicen, con esta justicia no cató nada. No, pero- Entonces, como cambiamos la cancha, cambiamos la pelota, cambiamos el deporte. Pero además con esta justicia, a ver, esta justicia viene de las épocas anteriores. Sí. Porque, por ejemplo, Es la justicia que dejaron. es la justicia que dejaron. Ollarvide también era una justicia parcial en este caso. Ellos no dijeron nunca nada. A ver, no sé si usted recuerda, cuando Cristina Fernández decía, el partido judicial, Sí. armen un partido, preséntense elecciones y Sí. que la gente los vote, Sí. ¿no es cierto? Pero eso era cuando los jueces le dictaban medidas cautelares que no convenía o que frenaban sus medidas de gobierno. Con Ollarvide no dijeron nunca nada. Cuando se aprobó... No, era el hiper sorteado, además. Cuando En se- la causa complicada, iba Ollarvide. Y ahora se habla de Forum Shopping. Sí. Entonces, la verdad es que no tienen vergüenza. O sea, literalmente creo que hay un nivel de hipocresía sostenido hasta inclusive por el propio Dalbón, que lo escuché decir en televisión que está enamorado de Cristina Fernández. Sí. Sí. Pero, a ver, y a los periodistas, eh, cada uno que opina, nos pero lo dice que nos escuché va a hacer yo. una causa. Y no, Porque usted lo puede demostrar, le voy a hacer una causa. Bueno, a ver, yo esto lo digo porque lo escuché esta tarde en televisión Sí, y sí. de última están los periodistas. O sea, el tipo está enamorado de su defendida. Después dijo enamorado políticamente, pero también dijo que era una linda mujer y demás, mezcló un poco todo eso. De última, Dalbón, si está enamorado políticamente, no necesita decirlo, porque con su rol de defensor... Ya está. Él ya está. Él o sea, puedo escuchar de un defensor cualquier dislate, pero está buscando elementos para defender y está bien. Ahora, todos los demás, yo entiendo que hasta casi son cómplices. Por ejemplo, Tailade. Tailade sale Sí. a decir que este gobierno va a pagar por esta persecución casi fantasiosa, pero entonces Bueno, pero Tailade está plagado de causas igual. es fundamentalista Sí, sí. y entonces uno piensa en el fundamentalismo en esos términos. ¿no es cierto? Ahora, tenemos en el Senado, por ejemplo, la ley de extinción de dominios que está durmiendo el sueño de los justos. Sí. Que si llegamos a fin de este año es como que se muere y volver a empezar. Tenemos, esto es novedoso, el tema de las causas de Ollarvide, tratarlas de írritas y volverlas a reabrir. Eso sería un cambio brutal dentro de la justicia y es posible. Además, cada uno que llega al juzgado de Bonadío lo recusa, Sí. porque tiene una Enemistad enemistad manifiesta con cada uno de ellos. Sí. La causa ¿Cómo es- resolvemos esto? A ver, la causa, el caso de la extinción de dominio, yo creo que está tomando fuerza y entiendo que, vamos a suponer que pierde estado parlamentario, es un tema que se va a recuperar, porque ya está muy instalado en la sociedad. Fíjese que la gente ya dice, está bien que vayan presos, pero ¿y el dinero Claro, dónde está? claro. Cosa que antes no se hablaba tanto de esto, ¿no? Ahora preocupa saber qué va a pasar con el dinero, que ya no es poco, si se han Es robado que yo creo mucho. que mucha de la gente no tenía idea de la magnitud del dinero que estábamos hablando Exactamente. y muchos periodistas y sobre todo los que estábamos más dentro de la parte económica, que teníamos aproximadamente una idea de lo que podría ser este sistema para el robo, nos parecía una locura. Y el problema es sí, justamente, la gente dice, ¿dónde está la plata? Bueno, yo entiendo que... En propiedades por un lado, en barcos, en autos, pero Sí, hay mucho más. hay mucho más y tal vez todavía no dejemos, no creamos que no nos vamos a seguir asombrando. Anoche No, cuando- yo creo que vamos a seguir. nos vamos a seguir asombrando y mucho, a tal punto que el mismo Grabois, lo escuché decir, y confesar que en el gobierno de Cristina Fernández ha habido una gran corrupción y no la desligó a ella, simplemente dijo la compañía Comodoro Pi por una cuestión personal. Esto es como decir, tengo a un amigo que es medio delincuente, y que yo está acusado, está imputado, Se va a droga, declarar, pero es amigo. pero es amigo, entonces tengo que ir a verlo. Un poco... Eso dijo Grabois. Grabois dijo, a ver, lo que dijo Grabois es... Ahí tenemos un problema, porque Valdés dice que pone las manos en el fuego por Cristina. Y Grabois dice y otra cosa. Y Grabois lo que dijo es que que ha habido una infernal, que cree que ha habido una infernal corrupción en el gobierno anterior. Obviamente que no dijo que Cristina Fernández era la líder, ni habló No, de me mucho imagino nada. que no. Pero él dijo, si fui a Comodoro Pi a acompañarla, es por un tema personal. Con lo cual, bueno, evidentemente
separa lo que es personal de lo que es una responsabilidad eventualmente política o penal, ¿no? Yo lo que creo es que cuando hay sentimientos de por medio, uno no quisiera que aquel al que quiere por cualquier motivo, políticamente, personalmente, termine preso. Esto Ahora, es algo humano y normal. Para el público que es neófito, cuando uno va a una indagatoria, sobre todo con el nivel de indagatoria que tendría, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner o Julio De Vido, lo lógico es que en la indagatoria uno plantee los por qué no. La indagatoria es una instancia de defensa. Cuando se cita a alguien a declaración indagatoria se le está diciendo, mire, hay olor a que usted es culpable. Hay lo que nosotros en el derecho decimos una semiplena prueba de culpabilidad. Entonces, yo quiero que usted declare, venga, lo escucho, defiéndase, por eso tiene que concurrir con un abogado, y tiene la oportunidad de hablar. Hay supuestos en los que el imputado a veces es preferible que no hable, o porque se pone nervioso, o porque no tiene buena dicción o buena parla, digamos, es confuso. Entonces el abogado le dice, mire, ¿sabe qué? No se entierre. Pero si hay alguien de quien no se puede decir... Cristina no. A ver, estamos hablando, después de Alfonsín, probablemente de la presidenta que mejor se expresaba. Con lo cual, si hay alguien que tiene claridad para exponer sus ideas y que no se pone nerviosa, es Cristina Fernández. Evidentemente Cristina Fernández no tiene nada que decir. Está bien, ella puede mentir en la declaración indagatoria porque nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Esto es un principio constitucional. Digamos. Nadie. Pero, de cualquier manera, por lo menos, contar lo que escribe en Twitter, contar que esto es una persecución política, bueno, lo escribió, pero no se animó a decirlo públicamente. Las cosas que ha dicho de Bonadío, ella es lo que se llama una karateca verbal, ¿no? Y con respecto a su posición personal, Bonadío dicta algo. ¿Qué pasa con ese, iba a decir aguantadero, pero queda feo, del Senado, ¿no? Porque en el Senado está con la carpa el doctor Menem y ahora está con la carpa Cristina también. El Senado tiene dos expresidentes, uno condenado sin sentencia firme y Cristina Fernández procesada. Se está convirtiendo en una suerte de aguantadero que desvirtúa el sentido de los fueros. La inmunidad de arresto ha sido instaurada o digamos creada por el constituyente en 1853 para preservar la representación. Para que, usted fíjese De Vido, si usted mira la cámara de arriba, la banca de Vido está vacía. Entonces, ¿qué puede ver uno desde el punto de vista de la representación? Que el pueblo se ha quedado sin un representante y sobre todo aquellos que votaron a Unidad Ciudadana. Entonces uno dice, para preservar esa representación, para que los legisladores no sean víctimas de denuncias a veces antojadizas, otras veces no, y que no haya, que no pase esto, desafueros, suspensiones, expulsiones, entonces se quiere mantener esa representación. Pero hoy en día se amparan en ese privilegio, en esa cobertura, para no declarar. Yo creo que lo que debiera hacer un senador o un diputado cuando está en un estado de sospecha, es decir, no hace falta que me desaforen, eso lo hizo Angelos. No hace falta que me desaforen, voy yo a presentarme ante la justicia. Bueno, Cristina Fernández, cuando era senadora, en la época anterior, antes de ser presidente, era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sí. Y cuando en el caso Raúl Ochoa, que había votado 2 veces en el año 2001 en San Luis, lo condenaron por eso. Y era un delito electoral, o sea, al lado de lo que está pasando ahora. Sí, nada. Cristina Fernández en ese momento sostuvo que un legislador con ese estado de sospecha, aunque sea por ese delito, no podía pertenecer a la Cámara. ¿Y qué hizo? Junto con Diana Conti y todos los integrantes del Frente para la Victoria, o mejor dicho, en ese momento, sí. No sé si era el Frente para la Victoria, no lo expulsaron, sino que lo suspendieron. De manera tal que si eso se aplica ahora, ella misma debería ser consecuente con sus propios actos y ponerse a disposición de la justicia, aun cuando la justicia considere que la tiene que arrestar. ¿Y necesitamos para ese desafuero una sentencia firme? No, la Constitución no dice eso. La Constitución ¿Con dice, el pedido del juez alcanza? El pedido del juez es pónganla a mi disposición. Sí. Para eso es necesario desaforarla. La Constitución dice, hay una causa, hay un pedido de un juez,
los 2/3 de la Cámara hacen que se la suspenda, no echar, y se la ponga a disposición de la justicia. Si el juez considera que la tiene que arrestar, la puede arrestar. Ahora, ¿hace falta una condena? De ninguna manera. Debido no fue condenado y, sin embargo, la Cámara, con un procesamiento, con varios procesamientos, sí, la Cámara lo puso a disposición del juez. Ahora, en el caso actual, la interpretación que hace el peronismo, ni hablar de la Unidad Ciudadana, pero el peronismo federal, con Pichetto, es no, acá tiene que haber una condena. Es una interpretación que hacen ellos. Ojo, la Constitución no dice ni una cosa ni la otra, pero la verdad es que en el caso de duda, y sobre todo con la magnitud que tiene esto, tendrían que ponerla a disposición del juez para que tome la medida de considerar. Así como van a hacer ahora, que van a autorizar el allanamiento de las oficinas de Cristina Fernández y del domicilio de Cristina Fernández. Gracias, doctor Lonegro, por haber venido a Economía Ahora, de aclararnos un montón de cosas que ahora que terminamos siendo todos peritos, sí, por obligación, porque el diario cada día es más impactante, ¿no? Con más fugados, más detenidos, más arrepentidos, si el arrepentido es libre o no, si es inocente o no. Es una novela puesta en la realidad. Claro, y además que el arrepentido final, que está más arriba, anula a los arrepentidos de abajo. Ese va a ser un tema complicado. Exactamente. Gracias por haber venido a Economía Ahora y gracias por aclararnos todo esto. No, por favor. Hacemos una pequeña pausa y venimos con el doctor Peña y volvemos a hablar de Ollarvide. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, último bloque del programa y yo les dije, como siempre va a estar el doctor Peña y estamos hablando de un libro que tiene sus años y que tiene su titular, o sea, como titular como periodista, Santoro, señor del periodismo y de investigación, y como titular de quién se habla es el señor juez. El señor juez es Norberto Ollarvide. El doctor Peña nos va a ilustrar sobre estas historias que él compartió también con el señor juez. Efectivamente. Hoy ya, esta mañana ya, todo el mundo toca el tema Ollarvide y sí, me parece muy bien. Traje acá un libro que se llama Señor Juez, no es mío, de Daniel Santoro. Daniel Santoro. Que hace todo, hasta el 2012, todo lo que hizo de malo. Porque Ollarvide fue un mayorista de prevaricatos. Mayorista, ¿eh? Sí, sí. Prevaricaba en todo. O sea, prevaricar en todo quiere decir cometer un delito del Código Penal en el cual siempre salían las sentencias al revés. Y al revés de lo que debe hacer un juez. Él, ¿Al revés significaba a favor del poder de turno? Bueno, siempre, claro, a favor del poder de turno, de los funcionarios de turno, sí, pero también hizo otros delitos. Como por ejemplo. Es muy cortito esto, ¿no? Sí, sí, léalo. Dice así, la primera devolución. Hablamos de la primera.
de gentilezas a la federal. Porque él estaba amparado por la Policía Federal, porque él había sido profesor, le regalaba la nota y demás. Y dice, a poco de asumir como juez, en 1995, Yarvide recibió una denuncia de José María Peña, bueno, Luis María, Juan José, más o menos, está bien mezclado, está bien. Jefe de los inspectores de la DGI, apodado Los Intocables. Contra policías... Lo ubicó, ¿no? A Luis María Peña. Soy yo. Sí. Dice, contra policías, no eran policías, eran los comisarios generales, de la división jurídico-contable de delitos económicos. Delitos económicos. Que está subiendo una escalera del segundo piso en defraudación y estafa. Contra policías que habían adulterado pruebas en una causa por evasión impositiva por 40 millones de dólares. Contra la empresa, bueno, acá dice Textil Blumen. Peña llenó la empresa y con los datos de un informante que tenía en la misma firma, se dirigió, estábamos ya con la orden, ¿no?, al baño, donde debajo de una bañera se escondía parte de la doble contabilidad. Se tocaba un grifo. No, una de las baldosas, Ajá. la tercera empezando a la izquierda, se corría y ahí estaba el cantaclaro. Eran dos. La otra, según le habían dicho al veterano inspector, el veterano era yo, que en aquel entonces, ¿verdad?, estaba debajo del inodoro. No la encontró. Nervioso, llamó por celular a su informante. El informante era de la empresa, entre paréntesis. Y claro, obvio. Y le explicó que debía bajar la palanca para acceder a un doble fondo del inodoro. No. Uno, es así, aplica el inodoro una vez y anda el inodoro como tiene que andar. La segunda vez, no sale agua y ahí se abre y está la caja con... Ahora era arquitectura. No, los grandes fraudes era imposible. Sí. Si no tenés informante. Cuando me preguntó los periodistas cómo es, bueno, hace 6 meses que estamos estudiando el Carnacana. 2 días antes me llamó por teléfono. Si no tenés un informante, vas termina muerto. todo esto, ¿qué pasó? Cayó la causa con 13 cajas con la documentación que era la prueba del delito, la trenza de la China y el corazón de él. Es la doctora Salvini de Cubría. La doctora Salvini de Cubría ordena enseguida el secuestro de las cajas a traer a su juzgado. Él estaba en turno, jueza federal, siempre fue. Y le decimos, esta caja y esta caja, no me acuerdo, pero por ahí lo digo, 9, 10 o 10 y 11, no me acuerdo, es las que han sido adulteradas. ¿Por qué? Porque yo me voy del procedimiento, porque a las 6 de la mañana tenía un procedimiento en Corrientes, entonces tenía un avión y no más llegaba. Y la dejé una doctora Musoli, que llegó a ser después directora de auditoría interna. Y le digo, cuantifíqueme cuánto es más o menos. Y 43 millones. Bueno, fenómeno, macanudo. Yo para saber, porque después me llama por teléfono, ¿cómo se llama? El director. Claro, y tenía que decirle. Bueno, ahí, con un mirador, que yo le dije que viene a ser como un telescopio, a 150 metros, y en el lugar donde era, en la calle Combate de los Pozos, entre Alsina y la otra, Moreno, se abrió la caja, se sacó la prueba de la infamia, metieron más o menos, debe haber metido, por lo que apareció después, ¿no?, una guía, papel higiénico, Nada que ver con lo que había. Y se hizo una entrega que después nos enteramos, justamente por el informante, que eran 130.000 por un lado y 200.000 por otro. No sabemos los destinatarios. Pero, casualidad, que se entregó a un tercero. Por caja, en ese entonces, no, estoy hablando de 1994, Sí. 1994, 1995. Se entregó por caja esos dineros. Por caja. Sucursal Banco Mayo, sucursal Montserrat. Fuimos allá, allanamos el banco y todo, comprobamos todo. Bueno, con estos datos en mano, Peña, entonces ahí, hicimos toda la denuncia. Pero, ¿qué pasó? Por exceso de causas, en el turno, cayó al juez Yarvide. Y alguien me dijo, Morí. perdió, doctor. Mordí. ¿Por qué? No, porque Yarvide
Y dice, no puede hacer nada porque tengo toda la prueba acá. Es tremendo. Yo ya era vicegobernador en Santiago del Estero. Hago un viaje, voy a ver, entré, la verdad parecía un bulín eso, el despacho. El despacho, todo sí. entelado oscuro, lámparas para abajo, porcelana. Yo dije que me iba a dar un besito, pues verdad, los felicito, qué buen procedimiento, qué sé yo. Bueno, sí, no sé si es bueno, pero descubrimos un fraude de $43 millones. Lo he leído todo y estoy estudiando todo eso. Bueno. ¿Eso te contesta él? Sí, él lo dice acá. Estuvimos mal nosotros porque cuando fue los careos con la policía fueron tremendos, ¿no? Llovieron las miles de denuncias, a todos, en cada uno de los teléfonos. Claro. Pero eso descubrió eso. Está la pericia en las cajas secuestradas la hizo el gabinete me lo daba la federal, no, de gendarmería. No me importa que no conozcan tanto, pero prefiero gente como la gente. Bueno, dice, sin embargo, meses más tarde, me sorprendió, contó Peña, que Ollarvide hubiera archivado la causa sin tomar indagatoria ni realizar una profunda investigación, lo que terminó por hacer perder a la DGI recuperar los $40 millones. Bueno, casi como la de Cristina. El debut. Claro. El debut. Se ve que ya venía con training, ¿eh? Este fue el primer, estoy en el primer capítulo porque debutó ahí. Todo esto son todos ilícitos cometidos. Fíjese, de la misma forma que fíjese, cometió con Echegaray, cuando bueno, Echegaray es lo otro libera tema. y lo deja cuando estaba investigando el enriquecimiento ilícito. Yo igual le digo, doctor Peña, que si pusiéramos zócalos, el Zócalo, Ollarvide debutó con Peña. Sí, no. Me suena muy feo. De cualquier manera. Pero bueno, es el que es. Pensar, cuando escribo esto y recuerdo todas estas cosas a través de los años. Declaraciones juradas. La Su declaración libro. jurada, porque yo juro que es verdad, porque Su libro, termine sí. yo. Y hay uno que le puse al ratón Pérez. ¿Y por qué le puse al ratón Pérez? Porque era informante. La verdad, era un tipo que fue, primeramente, parecía que era un leal, pero fue un desleal. Un desleal con su patrón. Sí, claro. Porque me pasó todos los santos. Sí. Después pude sacar ciertas conclusiones, que hubo desavenencias por despecho, amores contrariados, algo por el estilo. Por eso le puse al ratón Pérez, porque Pérez no puse Pérez para poner otro nombre, se llamaba Pérez. Nunca más supe dónde estaba, los domicilios, el teléfono, nunca más. Y es una rata, lo que hizo es un rata. A mí me facilitó la cuestión, más aún, cuando yo pedí hablar con él. ¿Usted me conoce? Sí, me tiene confianza, bueno, yo quiero conocerlo a usted. Y a la vuelta, en la Puerto Rica, nos reunimos, lo vi, qué sé yo, bueno, perfecto, y me di cuenta que hablaba bien, que era en serio todo eso. Porque si a mí me cuenta que Inodoro tiene doble fondo, y la verdad, de primera no lo creo. Es increíble. Lo que ocurre es lo siguiente. Hoy estábamos en un programa, y dice, sí, porque los delitos que cometió. No. Ahora lo que ocurre es que hay, por ejemplo, en el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, se declara algo que se está haciendo popular. Fue sobreseídos por una sentencia írrita. Y va a ser juzgado de nuevo. Así es. Y tiene que ir preso porque ha llenado de delitos y perjudicó al Estado en multimillones de pesos. Es un delincuente que estaba sentado en un sillón de un juez federal. Ahora, esto lo digo ya fuera de esto que a mí sinceramente me saca de quicio, yo no lo hubiera jubilado. Bueno, eso fue un error del gobierno. Es un error, porque le estamos pagando 300.000 pesos, sigue saliendo, hace que llora, es un payaso. No es un inimputable, ¿eh? Por lo siguiente, siempre jugó en contra de los que no pagan, que es el Estado. Jugó para los que le podían poner algo.
Gracias, doctor Peña, gracias por los comentarios totalmente ratificados en libros y con fechas y todo. Y denunciados. Y denunciados. Y denunciados. Así que bueno, ustedes escucharon la conversación con el abogado del ex juez Ollarvide. Ahora vemos la investigación de Daniel Santoro en que lo tiene a Peña como partícipe y ustedes saquen sus conclusiones. Lo que quieren borrar el kirchnerismo en este momento son los hechos, porque los hechos los complican. Y el juez pasa lo mismo, los hechos lo complican. Veremos la semana que viene cómo sigue el Cuaderno Gate y cómo seguimos nosotros con el dólar, las tasas, el problema país, que hasta los turcos nos están haciendo problema. Hasta la semana que viene.